Bienvenidos todos una vez más a otra de nuestras reflexiones en tiempo de crisis. Durante las últimas semanas hemos estado un poco inquietos en Colombia y aquí en Cúcuta, que no es la excepción, por el incremento alarmante de casos de contagio por el COVID-19. Hemos también escuchado además que los centros de salud y el hospital están casi al tope y nos preocupamos un poco y nos alarmamos cuando tenemos algún síntoma, algún estornudo, alguna tos. Nunca antes había sido tan alarmante tener una fiebre como ahora o un dolor de garganta. Y pensamos, bueno, ¿cuáles son nuestros amigos? ¿Quiénes están en el hospital o en la clínica? Y qué bueno saber que contamos con personas que podrían ayudarnos en caso de alguna emergencia. Y es en estos tiempos cuando pensamos, Señor, ¿tú me vas a proteger? ¿Habrá alguna promesa en tu palabra que me diga que no me voy a enfermar? Y ustedes y yo sabemos que no hay ninguna promesa. Y el pasaje al que los quiero invitar, lo he estudiado, lo he revisado varias veces, de manera visceral. Le he puesto, he descargado muchos sentimientos al leer y ha sido una lectura completamente distinta a las que antes había hecho. Juan, el capítulo 11, ustedes recordarán que los capítulos 1 al 11 de Juan hablan de las 7 señales de que Jesús es el Hijo de Dios, el que vino al mundo, el Salvador del mundo. Pero los capítulos 12 hasta el 21, a ellos se les llama el libro de la gloria, porque la gloria es una palabra que aparece muchas veces, glorificar, glorificado, la gloria. Y el capítulo 11 termina con las señales y parece que comienza a hablar muy en serio de la gloria y la glorificación del Señor. Y les invito a leer los versículos 1 en adelante. Estaba entonces enfermo un hombre llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. María era la que ungió al Señor con perfume y secó los pies con sus cabellos. Y Lázaro, que estaba enfermo, era su hermano. Entonces sus hermanas enviaron a decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Al oírlo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó aún 2 días más en el lugar donde estaba. Y luego después de esto dijo a sus discípulos, vayamos a Judea otra vez. Le dijeron sus discípulos, Rabí, hace poco los judíos procuraban apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? Si uno camina de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero si uno camina de noche, tropieza porque no hay luz en él. Habiendo dicho estas cosas, después les dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy para despertarlo. Entonces dijeron sus discípulos, Señor, si duerme se sanará. Sin embargo, Jesús había dicho esto, de la muerte de Lázaro. Pero ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. Así que luego Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y a causa de ustedes me alegro de que yo no haya estado allá, para que crean. Pero vayamos a él. Entonces Tomás, que se llamaba Dídimo, dijo a sus condiscípulos, vayamos también nosotros para que muramos con él.
Y en este pasaje se habla de enfermedad y de muerte. Y a muchos de nosotros ese tema nos produce un poco de dificultad. Algunos le tienen pánico al tema de la enfermedad y de la muerte. No obstante, Juan habla de la gloria de Dios y comienza a hablar de la enfermedad de un hombre a quien Jesús amaba. Y lo primero que quiero compartir con ustedes en esta meditación es que Jesús permite o planea el dolor de los suyos. Y una y otra vez aquí se hace referencia al amor de Jesús por Lázaro y por sus hermanas. Ellas pensaban que al ser Jesús amigo de ellas, iba a venir apresuradamente a rescatar a su amigo de su enfermedad. Ellas dijeron, si nosotros somos amigos personales de Jesús, si mi hermano Lázaro es amigo personal a quien Jesús ama, entonces mandémoslo llamar, que él va a dejar lo que sea que esté haciendo para venir a atenderlo y a levantarlo de la cama. Y por eso más adelante encontramos a María que sale corriendo y le dice a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y luego viene María y se postra a sus pies llorando y le dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pareciera un reclamo. Pero aquí vemos en el versículo 15, y usted subráyelo por favor, que dice, y a causa de ustedes, les dice Jesús a sus discípulos, me alegro de que yo no haya estado allá, para que crean. En otras palabras, el Señor Jesús dice, me alegra mucho no estar en ese momento con Lázaro para yo sanarlo, pero era necesario que Lázaro se enfermara y muriera para poder ver la gloria del Señor, pero también para que Cristo Jesús fuera glorificado por esa muerte. Queridos hermanos, quisiéramos tener un antídoto. Quisiéramos tener la cura en la palabra de Dios, un versículo que podamos afirmar, que podamos decir, que podamos declamar, que podamos orar para que estemos inmunes ante el COVID o ante cualquier otra enfermedad. Pero no existe ese versículo. No existe un pasaje que parezca mostrar que la enfermedad no tocará a los hijos de Dios, a los discípulos de Jesús. Pero si hay algo claro, que el Señor está al control de todo lo que pasa en nuestra vida. Su amigo estaba a muchos kilómetros de distancia y antes de que le avisaran, el Señor Jesús lo sabía. Así como Él supo, nuestro amigo Lázaro ha muerto. Vamos a despertarlo. El Señor Jesús sabía de la enfermedad de Lázaro y toma una decisión, y la decisión es que se queda aún 2 días más en el lugar donde estaba. Y muchas veces creo yo que vemos al Señor de la misma manera, como si permaneciera distante, como si no quisiera responder a nuestras súplicas. Cuando nos ponemos de rodillas y suplicamos, Señor, haz un milagro, Señor, sana, Señor, levanta, pero no se levanta. Y pasan los días y la situación se agrava. Y es recordar, y para eso este pasaje está escrito, es recordar que aún en el silencio el Señor está presente y Él está al control. Aun cuando reconozcamos que somos sus hijos,
Aun cuando pensemos en que lo amamos y en que Él nos ama, Él permite el dolor, pero Él siempre está al control y eso trae paz. Jesús entonces, después de la muerte de Lázaro, decide ir. Y por eso sus discípulos dicen, vamos entonces para morir con Él. Lo segundo que quiero decir es que el pasaje más corto de la Biblia, el versículo más corto de la Biblia está aquí en este pasaje, en este capítulo. Juan 11:35, Jesús lloró. ¿Cuántos de nosotros lo aprendimos tal vez para cuando preguntaran un versículo de memoria? Juan 11:35, Jesús lloró y hasta nos daba un poco de risa. ¿A cuántos de nosotros se nos preguntó en concursos bíblicos cuál es el versículo de la Biblia? Bueno, no matarás o Jesús lloró. Y tal vez tanta risa o tanta diversión que nos ha traído el conocer el versículo más corto de la Biblia nos ha quitado el peso que eso tiene, el significado real que eso tiene. Pero antes quisiéramos ver por qué Jesús lloró. Y quisiera permitirme contarles dos cosas, plantearles dos posibilidades del por qué Jesús lloró. Versículo 33. Entonces Jesús, al verla llorando y al ver a los judíos que habían venido junto a ella, también llorando, se conmovió en espíritu y se turbó y dijo, ¿dónde lo han puesto? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. La primera cosa que conmovió el corazón de Jesús fue ver el dolor de quienes amaba. Y por eso podemos pensar no solamente que Jesús permite o planea el dolor de los suyos, sino que el Señor se conmueve ante el dolor de los suyos. Jesús, al verla llorando y al ver a los judíos que estaban llorando junto a ella, se conmovió. Algunas versiones, algunas traducciones dicen, se enojó mucho. Pero parece que da a entender una turbulencia, una mezcla de emociones por la que Jesús pasa en ese momento. Y Jesús se conmueve al ver a María llorando, pero al ver a los que están con María también, llorando, a los judíos. Y creo, queridos hermanos, hermanas, que algo que conmueve el corazón del Señor es ver que se acompañe a quien está sufriendo. ¿Cuántos días habían pasado? Cuando Jesús va con María, María le dice, no, Señor, porque hace ya 4 días que fue sepultado y ya ha comenzado a heder. Y 4 días han pasado de la muerte y sepultura de Lázaro. Y esa gente, esos judíos están ahí todavía acompañando a estas mujeres que están en pleno duelo. Es decir, es un golpe a la indiferencia humana. El discipulado, el ser hijos de Dios, el pertenecer a un mismo pueblo, nos tiene que llevar a derribar esa indiferencia que muchas veces nos carcome y comenzar a preocuparnos por el otro. En nuestra iglesia, en casa de mi Señor, y tal vez muy cerca de usted, hay personas que han sufrido durante los últimos meses y hay personas que están comenzando a sufrir en estos últimos días. Querido hermano, querida hermana, ¿qué estamos haciendo para acercarnos? ¿Será que el Señor se conmueve cuando nos ve que estamos saliendo de nuestro círculo pequeño en la casa y comenzamos a mirar, a buscar y a llamar a aquellas personas que por alguna circunstancia están de duelo? ¿No es a eso a lo que nos llama el Señor? ¿No es eso lo que el Señor en el capítulo 17 de Juan le ruega al Padre? Señor, por favor, que sean uno como tú y yo somos uno.
Y es posible que nosotros, hermanos, estemos en nuestras casas, aislados, cómodos, tranquilos en nuestro comedor. No nos olvidemos de los otros. Hay otras personas que en estos momentos tienen síntomas. Hay algunos que no tienen empleo y están padeciendo necesidad. Hay otros que no tienen el dinero para comprar algunos medicamentos que necesitan. Hay otros que están sufriendo porque su hijo, su hermano, su hermana, su familiar cercano están enfermos en algún otro lugar. ¿Y qué estamos haciendo? El pastor Daniel Celis nos compartía el domingo la importancia de la amistad de estos hombres que llevaron al paralítico y rompieron el techo y bajaron para llevarle a Jesús a este enfermo, la necesidad de interceder por el que sufre. ¿Qué tal si cambiamos? El ayúdame, guíame, dirígeme, provéeme. Por el provéenos, por ayúdanos. Señor, por ayúdalo, ayúdala, bendícela. Que comencemos a pensar en el otro. Y es aquí, y vuelvo y leo el versículo 33. Jesús, entonces, al verla llorando y al ver a los judíos que habían venido junto con ella, también llorando, se conmovió en espíritu y se turbó. Y qué bueno que el Señor nos mire y mire a su iglesia y vea una iglesia conmovida por el dolor del otro. Una iglesia que está despierta mirando cómo ayudar, llamando para preguntar cómo están. La tecnología es una bendición si la sabemos utilizar. ¿Por qué no hacer una videollamada y mirar al otro y no simplemente quedarnos encerrados en casa viendo televisión o chateando o mirando historias en Facebook, en Instagram, en WhatsApp o no sé en qué otras redes sociales? ¿Qué tal si comenzamos a pensar en que mientras nosotros estamos cómodos hay otros que sufren y vamos a llorar con ellos, por lo menos a través de un teléfono? Pero lo segundo que quiero decir es un poco más complicado. Versículo 34, y dijo, ¿dónde lo ha puesto? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Si miramos en el Evangelio de Juan, ven y ve, es un llamado al discipulado. Es una invitación a lo que el Señor diría después, tomar la cruz. Capítulo 1 de Juan, cuando el Señor Jesús está llamando a sus primeros discípulos, y por eso se da en el contexto del discipulado. Versículos 37 en adelante. Los dos discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. Jesús, al darse vuelta y ver que lo seguían, les dijo, ¿qué buscan? Ellos le dijeron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde moras? Les dijo, vengan y vean. Hay una invitación a venir y a ver como una primera señal del discipulado. Juan un poquito más adelante, en el versículo 45, versículo 46, dice, Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien Moisés escribió en la ley y también en los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Le dijo Natanael, ¿de Nazaret puede haber algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Una invitación a venir a Jesús y ver la realidad del discipulado de Jesús. Y si usted lee hasta el versículo 51, es decir, hasta el final del capítulo 1, el ver es algo muy importante en el discipulado. Un poco más adelante, cuando el Señor Jesús se encuentra con la samaritana. Versículo 28 de Juan capítulo 4.
Entonces la mujer dejó su cántaro, se fue a la ciudad y dijo a los hombres: vengan y vean a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿Será posible que ese sea el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y fueron hacia él. Y dice Juan en el capítulo 4 que muchos creyeron en él, no solo por la palabra de ella, sino por lo que él les decía. Es decir, el vengan y vean es una invitación al discipulado, por lo menos como Juan lo está presentando. Y Jesús entonces pregunta: ¿dónde está? ¿Dónde lo han puesto? Y entonces ellas les contestan: Señor, ven y ve. ¿Será que esta es una invitación indirecta, sin ella darse cuenta? ¿Será que esto llevó al Señor a pensar en su propio llamamiento de hacerse obediente hasta la muerte? ¿Será que lo que conmovió a Jesús fue ver no solamente la realidad de la aflicción, de la debilidad, del llanto humano, sino también la realidad de una muerte al acercarse a la tumba a la que él iría pronto? ¿Será que Jesús sufrió este momento y lloró porque sabía que él mismo moriría en el lugar de aquellos a los que estaba hablándoles? Versículo 38, Jesús, conmovido, otra vez dentro de sí fue al sepulcro. Era una cueva y tenía puesta una piedra contra la entrada. Jesús dijo: quiten la piedra. Y ahí el Señor grita y dice: Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto resucitó. Y lo tercero que quiero decir aquí es que Jesús es la resurrección y la vida. Yo no puedo llegar a Juan capítulo 11 sin mencionar eso que es el tema central. El Señor permite y a veces planea el dolor de los suyos. El Señor se conmueve ante el dolor de los suyos, pero también a su propio dolor en la cruz. Y por eso vemos al Getsemaní, donde el Señor Jesús padeció y sudaba grandes gotas de sangre por la terrible tensión que estaba viviendo dentro de sí. Pero el Señor Jesús sabía que iba a levantar a Lázaro. Yo por eso me permito decirles que el Señor no lloró por la muerte de Lázaro, porque Él sabía que Lázaro se levantaría, sino que Él lloró al ver llorar a los otros. Él se conmueve con nuestro dolor, pero también Él se conmovió con su propio dolor al ver la realidad. Pero Él ya había dicho un poco antes, versículo 21, Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero ahora también sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Parece que una chispa de fe se enciende en el corazón de Marta. Y dice Jesús: tu hermano resucitará. Marta le dijo: sí, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Entonces no era la chispita que parecía encenderse, porque Marta no creía que su hermano se iba a levantar a continuación. Sin embargo, el Señor Jesús dice en el versículo 25, Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Y esa es la declaración más importante de todo el capítulo. Yo soy la resurrección y la vida. Queridos hermanos y hermanas, la vida no termina en la tumba. La vida comienza con Jesús. Él es la vida. Así que la vida no depende del término de nuestros días en esta tierra. La vida depende de una persona, de creer en Jesús. Él es la vida y Él es la resurrección. El que cree en Jesús, aunque esté muerto, vive. Y es
mi más profunda esperanza. Y es lo que yo necesito creer en medio de una pandemia. Y es lo que usted necesita creer en medio de una pandemia, en medio de la incertidumbre, en medio del dolor, cuando usted ve que alguna persona cercana o usted mismo parece que están contagiados, parece que ven el peligro de la enfermedad y la muerte. No apelen a versículos que no prometen sanidad. Veamos mejor la realidad de una resurrección, de una vida eterna en Cristo Jesús. Y es creer en Él. Y es a eso a lo que me refiero. Y es a eso a lo que se refiere Juan. Y es eso lo que necesita entender la iglesia de hoy, y que lo entendió muy bien el apóstol Pablo cuando dijo: para mí el vivir es Cristo, porque Él es la vida, y el morir es ganancia. No es tenerle miedo a la muerte, es anhelar a Cristo Jesús y el conocerlo a Él. Y qué bueno saber que aunque nos pasen muchas cosas duras, el Señor está al control. Y qué bueno saber que como iglesia no somos indiferentes, sino que vamos y ayudamos al que está enfermo, vamos y llamamos y acompañamos al que está sufriendo. Y qué bueno saber que el que murió en la cruz en nuestro lugar, Él es la vida. Y Él resucitó. El que llamó a Lázaro puede hacer cualquier milagro, puede levantar a cualquier enfermo, puede curar cualquier enfermedad, solo si Él quiere, si está en los planes del Señor. Pero qué mejor saber que nuestra esperanza no depende de esta vida, sino depende de Jesucristo, la vida eterna, y quien nos resucitará. ¿Les parece si oramos y confiamos en el Señor? Padre eterno, yo te doy muchas gracias por esta preciosa palabra que nos llama la atención, pero que nos fortalece para que pensemos que no somos inmunes al dolor, a la enfermedad o a la muerte, sino que como parte de nuestra humanidad nos enfermamos y morimos. Pero qué bueno saber que no estamos solos, que hay una iglesia que acompaña, que hay una iglesia que está dispuesta a alargar su mano, no para recibir, sino para dar, para apoyar, para llamar, para alentar, para hacerse presente en la vida del que sufre. Pero qué bueno saber, Señor, que Jesús, el que murió en nuestro lugar, resucitó. Y ya antes había dicho: yo soy la resurrección y la vida. Todo el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Yo creo esto. Yo creo eso, Señor. Gracias te doy en Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén.